La noche caía sobre el pequeño pueblo, y Hannah susurró: ¿Dónde estás, Señor? Sus palabras se quebraron en medio del silencio, como un grito ahogado que resonaba en las paredes de piedra. Afuera, el viento azotaba las ventanas, y el cielo parecía desgarrarse en un lamento oscuro. El corazón de Hannah latía con fuerza, cargado de miedo y cansancio, mientras recordaba todas las oraciones que nunca tuvieron respuesta. Sus manos temblaban al aferrarse a un crucifijo gastado y murmuró: «Si aún me escuchas, muéstrame una señal». Era un ruego desesperado, una súplica que surgía desde lo más profundo de su alma rota. En ese instante, una ráfaga de viento abrió la ventana de golpe, y Hannah sintió que el mundo se partía en dos, entre el silencio eterno y la posibilidad de un milagro. La tormenta no cesaba, y cada trueno parecía sacudir el alma de Hannah. Se aferraba al crucifijo como a la última cuerda que la sostenía, murmurando entre sollozos: «¿Por qué callas cuando más te necesito?». Sus labios temblaban, y la soledad pesaba como una losa en su pecho. Afuera, las campanas de la iglesia sonaron con un eco roto por el viento, y Hannah sintió que el sonido era más un lamento que una esperanza. El silencio divino la ahogaba, y en medio de su dolor pensó que tal vez su fe había sido abandonada. El recuerdo de su madre surgió como un susurro en medio de la tormenta. «Nunca dejes de creer», le había dicho años atrás, mientras le entregaba el mismo crucifijo. Hannah cerró los ojos, apretando el objeto con fuerza, como si al hacerlo pudiera traer de vuelta esa voz cálida. Pero la memoria se quebró al mezclarse con el presente, y lo único que escuchó fue el rugido del viento. Hannah se levantó, caminando hacia la ventana abierta. La lluvia golpeaba su rostro, pero ella no retrocedió. «Si estás ahí, dame una señal», gritó con voz quebrada. Sus palabras se perdieron en el viento, y por un instante creyó escuchar un murmullo lejano que no venía de su interior. El viento se calmó por un instante, y Hannah contuvo la respiración. La llama de la vela, en lugar de apagarse, se enderezó firme, como si resistiera al propio huracán. Su corazón se aceleró y susurró con incredulidad: «¿Es esta tu respuesta?». No era un milagro evidente, pero era suficiente para que una chispa de esperanza se encendiera en medio de la noche. La tormenta había pasado, pero el corazón de Hannah seguía agitado. Caminaba por su pequeña casa, tocando con la yema de los dedos los muebles antiguos que parecían guardar recuerdos de un tiempo más luminoso. Sus ojos se detenían en cada rincón, buscando señales de vida en medio del vacío. «Antes reíamos aquí», murmuró, recordando noches en las que la fe se respiraba como un aire natural. Ahora, el silencio era un peso insoportable. Sintió que la ausencia de respuestas la envolvía como un manto que no podía quitarse. Aún así, en lo profundo, un deseo ardía, no quería rendirse, aunque el alma le gritara lo contrario. En la calle, el sonido de pasos pequeños llamó su atención. Era Sofía, la niña vecina, que corría bajo la lluvia ligera con una muñeca en brazos. Hannah la observó desde la ventana, y por un momento sintió una punzada de ternura. «Ella aún puede sonreír en medio de todo esto», pensó, conmovida por la inocencia que parecía desafiar la tormenta. En su interior deseó tener esa fe pura que aún no conocía de decepciones. Horas más tarde, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Marcos, su primo, con los ojos cargados de duda. «Hannah, ¿sigues creyendo en algo después de todo?», preguntó con tono áspero. Ella sintió el peso de la pregunta como una herida abierta. «No lo sé», respondió, su voz quebrada, mientras su mirada bajaba hacia el suelo. Marcos negó con la cabeza.
murmurando que la fe era una ilusión cruel. En ese instante Hannah sintió que sus propias dudas se reflejaban en él como un espejo roto. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego apagado, recordó la voz de su madre. «Nunca abandones la oración», resonaba en su memoria. Hannah cerró los ojos y apretó el crucifijo contra su pecho. Sus labios pronunciaron una plegaria rota, una mezcla de nostalgia y esperanza. En medio del silencio, creyó sentir una presencia invisible que acariciaba su corazón cansado. No era la respuesta que buscaba, pero era suficiente para mantener viva una chispa de fe. Al día siguiente, un anciano de la aldea se acercó a ella. Era don Esteban, un hombre de mirada serena y voz firme, conocido por su fe inquebrantable. «No estás sola, hija», le dijo mientras apoyaba una mano en su hombro. Hannah sintió un calor inesperado en su pecho, como si aquellas palabras fueran una luz en medio de la penumbra. Era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía abandonada. Los días pasaban y la angustia de Hannah crecía. Un día, mientras caminaba por el mercado, se cruzó con una figura que nunca imaginó el padre de Sofía. Había sido un hombre respetado en la iglesia, pero su rostro estaba marcado por algo oscuro. Él la miró fijamente, y en sus ojos Hannah vio una mezcla de temor y culpa. «Hannah, debes saber que no todo es lo que parece», le susurró con voz rasposa. Ella se detuvo, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «¿Qué quieres decir?», preguntó, temiendo la respuesta. El padre se alejó rápidamente, dejando a Hannah con una sensación de inquietud creciente, como si algo se estuviera desmoronando a su alrededor. Esa misma tarde, al llegar a casa, Hannah encontró una carta sin remitente en su mesa. Al abrirla, leyó palabras que helaron su sangre. «Tu fe está siendo puesta a prueba. No ignores las señales». No entendía a quién debía creer, ni si aquello era una advertencia o un mensaje divino. Mientras leía una vez más, una sombra se movió en la puerta de su casa. Era Sofía, la niña que le había dado algo de esperanza en la tormenta. Pero ahora su rostro estaba serio, casi triste. «Mi papá está preocupado por ti», dijo con voz baja. «Dice que tienes que prepararte para lo que viene». Hannah no supo qué responder. Solo asintió lentamente. El peso de la advertencia aún la seguía. El día siguiente trajo más dudas. Hannah se acercó a la iglesia, buscando consuelo en el lugar que siempre había considerado su refugio. Al entrar, fue recibida por una atmósfera densa. Los bancos vacíos, la luz tenue que entraba por los vitrales rotos, todo le pareció diferente, extraño. Se acercó al altar, y allí, sobre el suelo, encontró una pequeña cruz de madera. No podía dejar de mirarla, como si algo dentro de ella la estuviera llamando. «¿Es esto una señal?», se preguntó en voz baja, mientras sus manos tocaban la cruz, temblando. En ese instante, escuchó un paso detrás de ella. Al volverse, vio a Marcos, su primo, con una expresión seria, pero llena de angustia. «No lo hagas, Hannah», dijo con firmeza. La conversación con Marcos fue breve, pero devastadora. Él le contó sobre los rumores en el pueblo, sobre las dudas que comenzaban a crecer sobre la verdadera naturaleza de la iglesia y de aquellos que la guiaban. «No todo es lo que parece», repitió Marcos. «Tu fe está siendo manipulada, y hay algo más oscuro detrás de todo esto». Las palabras de su primo retumbaron en su cabeza mientras salía de la iglesia. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero algo en su interior se sentía apagado, como si una verdad no dicha pesara sobre ella. Sabía que había algo que no entendía, algo que se estaba ocultando,
y debía descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Al caer la noche, Hannah se encontraba sola en su casa, sumida en sus pensamientos. Las palabras de Marcos y las advertencias de Sofía la perseguían. De repente, un sonido extraño vino del pasillo. Se levantó, nerviosa, y al abrir la puerta, encontró una figura encapuchada en la oscuridad. No pudo ver su rostro, pero la presencia era inconfundible. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La figura no respondió. Solo levantó una mano, señalando hacia el horizonte. Hannah sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese momento, comprendió que el conflicto había comenzado y su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación llegó cuando menos lo esperaba. Esa mañana, mientras caminaba hacia el mercado, Hannah encontró una carta arrugada en el suelo. Era la misma caligrafía que la carta que había recibido días atrás. Con las manos temblorosas la abrió. «Te está observando. La verdad está más cerca de lo que crees». El corazón de Hannah latió con fuerza. ¿Quién estaba detrás de esto? Su mente no dejaba de dar vueltas. Cada palabra parecía un eco de sus miedos más profundos. En ese momento, la sensación de estar siendo vigilada se intensificó y miró a su alrededor. Nadie parecía notar su angustia, pero dentro de ella, algo oscuro se estaba gestando. Sabía que debía llegar al fondo de todo esto, pero las piezas del rompecabezas se volvían más confusas con cada minuto que pasaba. Al regresar a casa, Hannah sintió el peso de la carta en sus manos. Decidió ir a la iglesia, buscando respuestas. Sin embargo, al entrar, una figura encapuchada se encontraba en el altar. La figura no se movía y el aire estaba cargado de una energía extraña. «¿Quién eres?», preguntó Hannah, su voz temblando. La figura levantó la cabeza, revelando una sonrisa fría. «Ya sabes quién soy. He estado observando todo este tiempo», dijo con voz suave pero cargada de amenaza. Hannah retrocedió, sintiendo el suelo bajo sus pies temblar. Su mundo se desmoronaba lentamente, y en ese momento comprendió que la verdad que buscaba no era algo que quisiera encontrar. Hannah salió de la iglesia con el corazón acelerado. La figura encapuchada había desaparecido tan repentinamente como había llegado. Con la mente desbordada por el miedo y la confusión, se dirigió a la plaza del pueblo. Allí, vio a Sofía, quien la miraba fijamente desde lejos. «Tu madre sabía más de lo que imaginas», dijo Sofía en un susurro, mientras sus ojos brillaban con una intensidad inexplicable. «Te he traído la verdad que buscabas». Hannah intentó asimilar sus palabras, pero algo en su interior le decía que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué quieres decir?», preguntó, mientras una sensación de terror la invadía. La conversación con Sofía fue breve, pero sus palabras calaron hondo en el alma de Hannah. «La verdad no es lo que imaginas, pero es lo que necesitas», dijo Sofía, mientras sus ojos parecían reflejar una sabiduría que no correspondía a su edad. «Tu madre te dejó pistas, pero nunca las viste». Hannah no sabía cómo reaccionar. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué pistas? ¿Qué verdad? Cuando la niña se alejó, dejó una extraña sensación de vacío en el aire. Hannah miró a su alrededor, sabiendo que el momento de enfrentarse a la realidad había llegado. Pero las piezas aún no encajaban. Esa noche, mientras estaba sola en su casa, Hannah revisó la carta que había recibido. Al leerla nuevamente, una palabra destacada en tinta roja la hizo estremecer: traición. La voz de Sofía resonaba en su mente, y las piezas comenzaron a encajar de manera aterradora. La verdad estaba ante ella, pero no estaba preparada para aceptarla.
En ese momento escuchó un golpe en la puerta. Al abrir vio a Marcos, quien parecía visiblemente agitado. «Tienes que saber lo que está pasando, Hannah», dijo con urgencia. Antes de que pudiera reaccionar, él la tomó del brazo, arrastrándola hacia el exterior. «Lo que estamos por descubrir cambiará todo lo que conoces». La noche había caído de forma inesperada. Hannah caminaba rápidamente por las oscuras calles del pueblo, guiada solo por la luz de una linterna temblorosa. El viento la azotaba, pero no podía detenerse. Sabía que el destino la esperaba en el viejo molino, el lugar donde todo comenzaría a aclararse. Las palabras de Marcos resonaban en su mente. Es el único lugar donde puedes encontrar la verdad. A medida que se acercaba, el molino se alzaba ante ella, desmoronado y antiguo, como un símbolo del misterio que había estado buscando. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero su determinación era más fuerte que el miedo. «Es ahora o nunca», pensó. Al entrar, se encontró con la figura de Marcos, que la esperaba en la penumbra, y su mirada parecía más sombría que nunca. Al entrar en el molino, el aire estaba denso, impregnado de humedad y misterio. Marcos no dijo una palabra, pero su presencia era imponente. La oscuridad era casi total, pero una luz tenue provenía de una vieja lámpara de aceite. «Todo esto está relacionado, Hannah», dijo Marcos al fin, su voz grave y llena de urgencia. «La iglesia, las cartas, el pasado de tu madre, están conectados. El que está detrás de todo esto está más cerca de lo que crees». Hannah lo miró fijamente. Sus palabras la dejaron sin aliento. No podía procesar lo que estaba escuchando, pero la sensación de que todo estaba a punto de cambiar la consumía por completo. Las palabras de Marcos retumbaban en su cabeza. Hannah dio un paso adelante, acercándose a una mesa cubierta de papeles amarillentos y viejos. «Puntos en el llanto, un beches conto a Almein». Al examinar los documentos, vio lo que nunca pensó que encontraría: una foto de su madre, una joven sonriente, junto a un hombre que nunca había visto. «¿Este hombre, quién es?», preguntó con voz temblorosa. Marcos, con una expresión grave, asintió. «Él es el mismo hombre que te ha estado observando, Hannah. Es el que está detrás de toda esta manipulación. Él conoce el secreto de tu madre y ahora te está buscando a ti». Un escalofrío recorrió su espalda. Toda su vida había sido una mentira, y ahora debía enfrentarse a la verdad. «Este hombre está en todas partes», dijo Marcos, interrumpiendo sus pensamientos. «La iglesia, el pueblo, todo esto está controlado por él. Tu madre intentó huir, pero no pudo. Ahora tú eres su objetivo». Las palabras de Marcos golpearon el corazón de Hannah. Su mente se inundó de preguntas. ¿Cómo había llegado tan lejos este hombre? ¿Qué poder tenía sobre todos ellos? Mientras procesaba la revelación, un sonido distante interrumpió sus pensamientos. Un ruido de pasos acercándose rápidamente. «Debemos irnos ahora», dijo Marcos con urgencia. «Si él te encuentra aquí, será el final». Hannah asintió, sabiendo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. Al salir del molino, el aire frío de la noche la envolvió. «No podemos quedarnos aquí», dijo Marcos mientras tiraba de ella, guiándola por las oscuras calles del pueblo. «Él ya sabe que estás aquí. Tenemos que escondernos antes de que sea demasiado tarde». El miedo en la voz de Marcos dejó claro que el peligro era real. Mientras corrían por las calles desiertas, Hannah sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. «No podemos seguir corriendo», dijo con voz temblorosa. «¿Qué pasa si nos alcanza?». Marcos no respondió,
pero su mirada lo decía todo. La huida había comenzado, y solo había un camino: enfrentarse a su perseguidor. Hannah y Marcos finalmente llegaron a la vieja iglesia del pueblo. La entrada estaba cerrada, pero había algo diferente en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Marcos, su voz tensa, llena de urgencia. «Él sabe que estamos cerca, y no podemos correr el riesgo de que te encuentre aquí». Hannah lo miró fijamente, sabiendo que la batalla que habían estado evitando finalmente había llegado. Con las manos sudorosas, empujó la puerta de madera y al entrar, una oscuridad sepulcral los envolvió. El silencio era ensordecedor, pero dentro de ella algo resonó con fuerza: la esperanza. Sabía que el final de su tormento estaba cerca. Dentro de la iglesia, todo estaba en penumbra. La luz de la luna apenas iluminaba los vitrales rotos, creando sombras fantasmales sobre el suelo de piedra. «Esto no puede ser verdad», susurró Hannah mientras sus pasos resonaban en la quietud. De repente, una figura apareció en el altar. «Has llegado demasiado tarde», dijo una voz profunda y fría, conocida pero distante. Hannah se giró, y allí estaba él, el hombre que había estado buscando todo este tiempo. Su rostro estaba oculto, pero la figura que veía ante ella era la misma de la foto que había encontrado en el molino. «Es hora de enfrentar la verdad», dijo él, mientras se acercaba lentamente. La figura avanzó lentamente hacia ellos, y mientras se acercaba, los detalles de su rostro comenzaron a ser más claros. Era él, el hombre que había sido parte de su vida sin que ella lo supiera. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó Hannah, su voz llena de dolor y rabia. «¿Por qué nos has manipulado así?». El hombre sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Porque la verdad duele, y necesitabas ver la oscuridad antes de encontrar la luz». Las palabras de él resonaron en el aire, y en ese instante, Hannah entendió que todo había sido parte de un plan mayor, uno que había estado en movimiento mucho antes de que ella lo supiera. El enemigo no solo estaba en la iglesia, estaba dentro de su propia alma. El hombre se detuvo a unos pocos pasos de Hannah y Marcos, y su presencia era abrumadora. «La luz no puede existir sin la oscuridad», dijo él, mientras levantaba una mano hacia el techo de la iglesia, como si estuviera invocando algo. «Tú eres la pieza final del rompecabezas», agregó. Hannah no sabía si debía sentir miedo o resignación, pero algo dentro de ella se despertó. «No puedes seguir controlando nuestras vidas», dijo, su voz firme. «Hoy, todo esto termina». Al pronunciar esas palabras, un destello de luz envolvió la iglesia, y una sensación de poder invadió su ser. Ya no estaba sola, había encontrado su fuerza interior. Con un último esfuerzo, Hannah enfrentó al hombre. «Este es el final», dijo, su voz resonando con una fuerza que nunca había sentido antes. Alzó la mano, y la luz que había invadido la iglesia comenzó a intensificarse. El hombre intentó retroceder, pero algo lo detenía. «No puedes huir de lo que has creado», dijo Hannah con firmeza. Con un destello final, la figura se desvaneció, dejando tras de sí solo un eco en la iglesia vacía. El silencio que siguió fue profundo, pero Hannah sintió una paz que no había conocido hasta entonces. La oscuridad había sido derrotada, y la luz había regresado a su vida. Finalmente, la tormenta había pasado. El aire estaba quieto. La iglesia, antes llena de sombras y secretos, ahora se encontraba en completo silencio. Hannah Femmel caminó hacia el altar, sus pasos resonando en la vastedad del lugar vacío. Las heridas del pasado seguían frescas en su memoria, pero algo dentro de ella
había cambiado. He enfrentado mis miedos, dijo en voz baja, mirando al vacío frente a ella. He vencido lo que me perseguía. No sabía si lo que había hecho la había salvado o la había destruido, pero en ese instante sentía una paz que nunca había conocido. La tormenta había pasado, pero las cicatrices seguirían con ella. Se dio vuelta y miró a Marcos, Mael, quien la observaba desde la entrada con una expresión que mezclaba alivio y comprensión. El viaje había terminado, pero el eco de la verdad permanecería en sus corazones. Hannah, Mael, caminó hacia Marcos, Mael, sus pasos lentos pero decididos. Todo lo que hice, lo hice por mí misma, dijo, mirando sus ojos. No por lo que otros querían que fuera. Marcos, Mael, la observó por un momento, como si estuviera buscando una respuesta en su rostro. Finalmente, asintió. Lo sé, respondió. Y lo hiciste bien. Era un momento de aceptación, de entendimiento mutuo. Habían recorrido un largo camino juntos, pero ahora cada uno debía caminar su propio camino. Hannah Mael ya no temía lo que vendría. En ese instante, comprendió que el mayor enemigo siempre había sido la duda que llevaba dentro. Al salir de la iglesia, la mañana comenzaba a despuntar, trayendo consigo una nueva esperanza. El aire fresco acarició el rostro de Hannah Mael, mientras el sol comenzaba a elevarse, disipando la oscuridad que había reinado tanto tiempo en su vida. Ahora sé que la fe no siempre es fácil, dijo Hannah Mael, mirando hacia el horizonte, pero es lo que me ha mantenido en pie. Marcos, Mael, sonrió levemente. Lo has hecho bien, has encontrado tu luz, incluso cuando todo parecía oscuro. Hannah Mael no respondió, pero sus ojos brillaban con una nueva claridad. Sabía que su lucha había terminado, pero su viaje hacia la paz recién comenzaba. Mientras se alejaban, Hannah Mael se detuvo por un momento, mirando el paisaje que se extendía ante ella. El mundo sigue ahí afuera, dijo en voz baja, como si se estuviera hablando a sí misma. Pero yo he cambiado. Ya no me asusta lo que vendrá. Marcos Mael se detuvo a su lado y miró el mismo horizonte. Lo que has hecho te ha liberado, dijo, con una sonrisa orgullosa. Ahora puedes caminar con la cabeza en alto, sin temor al pasado. Hannah Mael asintió lentamente, pero en su corazón sentía que algo nuevo estaba naciendo dentro de ella. Ya no sería prisionera de sus miedos ni de sus dudas. Había encontrado su propia fuerza. Mientras caminaban hacia el futuro, Hannah Mael susurró una última palabra. Gracias. No sabía si se refería a Marcos Mael, a la vida o a algo más grande que ella misma. Pero en ese momento, entendió que la paz no siempre llega con respuestas, sino con aceptación. El sol brillaba con fuerza ahora, como una nueva promesa, y con cada paso que daba, Hannah Mael sentía que dejaba atrás todo lo que la había detenido. Este es el comienzo, pensó, no el final. A medida que se adentraban en el horizonte, Hannah Mael y Marcos Mael sabían que lo que fuera que les esperara, lo enfrentarían juntos, con fe y con fuerza renovadas.